Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, como sé que os gustan las entrevistas, pues hoy os traigo una nueva entrevista y sobre un tema que creo que a muchos de vosotros os va a interesar, que es la participación de las mujeres en la historia del movimiento comunista, ¿no? Ya que, bueno, en mi canal normalmente todos los lunes subo publicaciones y posts acerca de, bueno, de biografías sobre mujeres revolucionarias, ¿no? Ya sea de la Unión Soviética, ya sea de distintos países revolucionarios y demás. Y bueno, y veo que os interesa mucho, ¿no? E incluso aquella entrevista que hizo a Clara Breña también tuvo bastante buena acogida. Entonces, bueno, he decidido retomar este tema y esta vez he contactado con Carmen Parejo Rendón, que es directora de la revista La Comuna, analista internacional de distintos medios de comunicación como Span TV, Telesur, RT, y bueno, y también participas en el canal de YouTube de Volver a Mars, ¿verdad? No sé si me he dejado algo o... Está bien. Vale, pues nada, si quieres te dejo a ti para presentarte, para que te conozca mejor la gente, que seguro que lo vas a hacer mejor que yo. Bueno, yo creo que a mí tampoco me gusta mucho hablar de mí misma, me resulta un poco incómodo, pero bueno, que un poco lo que has comentado, o sea, todas esas labores que son un poco más militantes, pero también un poco profesionales, relacionadas con el análisis político general, y después también esa labor en Volver a Mars, que es bueno, que somos un grupo de formación que surgimos a raíz de la pandemia y de la cuarentena. Como teníamos que estar encerrados en casa, pues aprovechamos para ponernos a estudiar marxismo colectivamente utilizando las nuevas tecnologías. Bueno, un poco eso, creo que estas son las referencias que también pueden tener también relación con lo que estamos hablando. Yo aprovecho también para invitar a la gente, ¿no? Que pase por las redes sociales, tanto de la comuna, ¿no? O por la página web, para echarle un vistazo y también para que vea qué es lo que tratáis, ¿no? Y también que se suscriban al canal de Volver a Mars, que creo que en Volver a Mars también está José Antonio Ejido, que ya le tuvimos en el canal también y gustó mucho la entrevista, entonces creo que también os va a gustar el canal, entonces suscribiros también. Vale, pues si te parece, empezamos ya con las preguntas, bueno, con la entrevista en sí, si te parece. Perfecto. Vale. Bueno, como ya sabrá la gente que ha visto mis vídeos, bueno, yo la entrevista la suelo dividir en distintos bloques, ¿no? Entonces, para intentar, bueno, para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que vamos a hablar sobre la participación de las mujeres en el movimiento comunista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir un poco al principio, ¿no? O sea, ¿cuándo comienzan las mujeres proletarias a integrarse en el movimiento comunista y cuáles son las primeras organizaciones que surgen? Bueno, creo que para entender esto hay que entender un poco también cómo se empiezan a politizar las mujeres proletarias, y esto es debido a que en un momento determinado la burguesía necesita la completa liberación de todas las fuerzas productivas, las masculinas y las femeninas, y esto es lo que se conoce como la integración de las mujeres en el mercado productivo. Esto empieza a ocurrir sobre todo de una forma más intensa a partir de finales del siglo XIX, y bueno, y es una realidad en nuestros días. Creo que casi ninguno conoceremos hoy en día muchas mujeres que no trabajen, a no ser que se lo puedan permitir económicamente por otras cuestiones, pero lo normal es que las mujeres estén integradas dentro del mercado productivo, las mujeres trabajadoras sobre todo. Entonces hay que entender que toda la lucha de la politización de estas mujeres inicialmente está muy vinculada con todo esto, está muy vinculada con el sindicalismo, con la lucha por sus derechos. También hay que tener en cuenta que el trabajo femenino en ese momento se considera un trabajo complementario, porque técnicamente lo es decir, el salario familiar se supone que es el que se le da al cabeza de familia, lo que pasa es que como no da, pues las mujeres también tienen que trabajar, las hijas mayores normalmente, pero posteriormente incluso también las madres, las mujeres casadas, que es algo que a veces resulta muy llamativo, pero al final eran las que estaban más en unas condiciones más vulnerables, porque son las que no se sindican, son las que no se politizan, porque tienen un riesgo mayor a la hora de poder perder su empleo. Y yo creo que es el origen de cómo las mujeres trabajadoras llegan no solamente al movimiento comunista, sino a todos los movimientos revolucionarios, sobre todo a través de esa salida del hogar, introducción en el mercado productivo, que le lleva a ser parte y a ser sujeto político revolucionario de la clase trabajadora, en tanto a esa participación en las relaciones de producción y también a esa participación política a través inicialmente de los sindicatos y después ya de otro tipo de organizaciones. Insisto mucho en lo de las organizaciones anarquistas, porque inicialmente son las que tienen más fuerza dentro
dentro de estos movimientos, pero posteriormente cuando ya van surgiendo otras corrientes, los partidos socialistas, socialdemócratas y después, bueno, por supuesto, los partidos comunistas, pues ese correlato ya, a partir de ese momento, todas esas mujeres que estaban introduciéndose también en esa lucha política, también van tomando su camino y también van eligiendo dentro de todas esas corrientes y, por supuesto, se ve más presente en esos primeros años que en corrientes que podamos considerar de derechas o conservadoras, donde están en otras historias, no están en esa lucha porque evidentemente no pertenecen a la clase trabajadora, no tienen esas inquietudes. Entonces, bueno, yo creo que este sería un poco el origen y yo centraría sobre todo esa iniciación a través de los sindicatos y de la participación y de la lucha que se llevan a cabo, incluso a veces específicamente por esa situación de tener una especie de ser entendido como un trabajo secundario que llevaba a diferencias salariales y una serie de cuestiones que empiezan a ponerse sobre la mesa a través de esos sindicatos precisamente por la participación activa de esas mujeres. Entonces creo que ese sería, yo centraría ahí. Yo en este sentido quiero recomendar un texto a Alexandra Kollontai que es Los fundamentos sociales de la cuestión femenina, que prácticamente habla de lo que tú has hablado ahora mismo, ¿no? Un poco, ¿no? De que cómo el capitalismo, ¿no? Diferencia de los anteriores modos de producción, lo que hace es integra obligatoriamente a la mujer en la producción, ¿no? Ya que llega un momento en que solamente con el salario del hombre no da a la familia, entonces integra a la mujer a la producción y objetivamente sienta las bases, ¿no? Para que se empiecen a crear esas relaciones de producción socialistas en cuanto al hombre y a la mujer también, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Esos análisis, ¿no? Porque en aquellas épocas también tenemos, por ejemplo, las sufragistas, aunque son otra lucha, pero bueno, también están ahí, ¿no? Pero es muy interesante en ese sentido, ese texto de Alexandra Kollontai, yo creo que vamos a mencionarla bastante en esta charla, Kollontai, y lo recomiendo enormemente porque además es muy fácil de leerlo y creo que es más necesario que nunca hoy recuperar aquellos textos en todo este, pues bueno, el feminismo que nos propugnan desde la televisión y no sé qué, entonces es muy importante recoger aquellos textos clásicos de aquellas mujeres, ¿no? Y bueno, yo creo que en este sentido también una de las revoluciones o uno de los movimientos más importantes fue el movimiento comunista en Rusia, ¿no? Ligándolo con Kollontai un poco, ¿no? Entonces, bueno, en Rusia tenemos las dos revoluciones, bueno, tres, mejor dicho, ¿no? La de 1905, que no prosperó, la de febrero, la del 17 de febrero y la de 1917 de octubre, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál fue el papel de las mujeres en las dos revoluciones de 1917? Bueno, es fundamental porque, bueno, que creo que como todo el mundo sabe, todo empieza, por así decirlo, por una huelga precisamente de las mujeres porque están teniendo un problema de abastecimiento. O sea, estamos hablando ya de amas de casa, o sea, no solamente estamos hablando de mujeres trabajadoras, sino de amas de casa que no tienen para dar de comer a su familia, a sus hijos. Entonces, claro, el papel de las mujeres es destacado ya desde el principio porque dan el pistoletazo de salida a todo lo que ocurre después. Ponen sobre la mesa la que es la gran contradicción de ese momento para Rusia, que era la cuestión de la paz y el pan, por así decirlo, en relación con la participación de Rusia en la guerra de rapiña interimperialista conocida como Primera Guerra Mundial y las consecuencias que tenía para un país que además estaba acostumbrado a las hambrunas y bueno, en un contexto de retroceso social importante dentro además de un país, insisto, que ya de por sí tenía unas estructuras bastante endebles y generaba unas condiciones sociales bastante dramáticas. Entonces, claro, el papel de las mujeres está desde el principio, pero también a nivel ya más organizado. En el partido bolchevique han nombrado a Kollontai, pero también hay muchas más mujeres que son muy destacadas. Hay muchas veces que hay una crítica sobre si hay más o menos mujeres con respecto a hombres. Creo que es importante entender que en esa época, sí, para muchos hombres también era muy difícil acceder a una formación, a unos estudios, una serie de cosas. Para las mujeres, en muchos casos, era casi imposible. Entonces, es normal que dentro de los grandes cuadros fueran minoritarias las mujeres. Y aún así, insisto, comparándolas con otras ideologías del momento, es llamativo el número de mujeres con respecto a otras. Y aún así, bueno, están casos como Kollontai, que Kollontai era aristocrática, o sea, venía de un origen aristocrático. ¿Por qué? Porque gracias a eso es por lo que ella había podido tener una formación, podía haber estudiado, haberse formado también políticamente y haber tenido incluso tiempo para dedicarse a la política.
Porque muchas de estas mujeres que sí salen en huelga, como acabamos de mencionar, realmente no tienen una formación política, lógicamente, porque muchas de ellas son hasta analfabetas, que además, insisto, es natural dado su contexto. Entonces, la Revolución Soviética, aparte de que haya grandes mujeres destacadas, también hay un interés en tratar de, bueno, que es un interés que no viene solamente de la Revolución Soviética, ya era previo, de tratar de atraer a las mujeres hacia el movimiento comunista. En ese sentido, bueno, pues está el Congreso de Mujeres Obreras y Campesinas, el Departamento de Mujeres Trabajadoras y de Mujeres Campesinas del Partido Bolchevique, porque la Revolución Soviética se da a través de los soviets, que eran esas organizaciones de soldados y campesinos, pero la fuerza de vanguardia es el partido bolchevique, aunque sean dos cosas diferentes que a veces hay que aclarar. Entonces, dentro del partido bolchevique está ese departamento que lo voy a intentar pronunciar, pero se me da fatal pronunciar en otros idiomas, que es el Zenotdel, o lo pronuncio como puedo, pero sobre todo con el ruso lo he intentado, de verdad. Y después, bueno, también está la revista, que tiene una revista, que es la comunista, que también va en relación con la intención de atraer a las mujeres a la lucha, de poner sobre la mesa esas problemáticas femeninas específicas y sobre todo de tratar de construir también en conjunto, como parte, insisto, de la misma estrategia del partido bolchevique, tratar de construir esa nueva realidad social, ese hombre nuevo y esa mujer nueva. Entonces creo que es importante todo esto y yo también destacaría a otro cuadro fundamental del partido bolchevique. Bueno, se me ocurren, ahora se me están ocurriendo varias, pero quería destacar a Inés Armand, porque a Inés Armand la pobre a veces no se la recuerda tanto como a Kollontai, y creo que también es una figura muy destacada y que participó en todo esto de una forma muy directa. Entonces creo que era importante también reivindicar un poco a Inés. Yo sí quiero decir que, por ejemplo, bueno, si alguno entra a mi canal de Instagram, no tiene las historias destacadas y tengo por lo menos, he estado repasando antes a la tarde, creo que 200, no llega, 190 publicaciones de distintas mujeres revolucionarias, de las cuales unas 40 son bolcheviques. O sea, hay bastantes mujeres que, por desgracia, eso hemos mencionado: Alexandra Kollontai, Inés Armand, Nasha Krúpskaya, podemos... Natasha Bolshevikova, o sea, puedo pasarme todo el día mencionando distintas bolcheviques, al fin y al cabo tuvieron un papel muy importante, ¿no? Y yo... Ahora estamos hablando de toda esta cuestión de participación política, relacionado también con el tema específico de la mujer, pero no solo, o sea, también vemos que se potencia, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de que las mujeres se formen, la introducción, no solamente ya en ese mercado productivo, sino la introducción de las mujeres en el mundo académico, en un trabajo ya cualificado. También es muy destacado el número de científicas que empiezan a desarrollarse en esa época, porque sobre todo, incluso hoy en día, que el otro día era el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y realmente sigue siendo un problema para el resto del mundo, y esa cuestión en el caso de la Revolución Bolchevique se empieza a trabajar ya desde 1917 para que empiece a dar frutos ya en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que es importante ver cómo no es solamente ya lo específico o esos departamentos específicos de mujeres, sino cómo se activa ese mecanismo en todos los demás frentes. Por eso es una estrategia compartida, no son distintas estrategias que se juntan, sino una estrategia compartida donde se ve cómo al final todo tiene relación con todo y todo cuadra, ¿no? Sí, antes he apuntado un dato en cuanto, por ejemplo, al alfabetismo entre las mujeres. Por ejemplo, las mujeres alfabetas, en 1900, cuando se dio la revolución, en 1917, no llegaban al 20% las mujeres alfabetas, y bueno, los hombres no llegaban al 30% tampoco, pero bueno, había una diferencia no importante. Y luego, para prácticamente cuando fallece Stalin, más o menos, en 1953, más del 90% de las mujeres ya son alfabetas. O sea, hay un enorme trabajo ahí, y luego podemos mencionar, por ejemplo, pues todo el desarrollo de la ciencia, ciertas investigadoras, el Ejército Rojo mismo también, ¿no? Muchísimas mujeres participando. Es decir, que hay un desarrollo increíble que hacen ahí el Estado soviético respecto a la cuestión de la mujer y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres proletarias, ¿no? Y sí quiere decir, o sea... Aunque supongo que ya iremos a eso, este fenómeno no es el fenómeno de la Unión Soviética, este fenómeno lo vamos a ver en la RDA, lo vamos a ver en Cuba, lo vamos a ver en China, lo vamos a ver en Vietnam, o sea, se va a repetir, y entonces también digo para que quede claro que no es una cuestión de que los rusos son así, o sea, es una cuestión ideológica de fondo, ¿no?
Sí, efectivamente, o sea, este patrón se sigue repitiendo, o sea, en todos los procesos populares y movimientos comunistas, a fin de cabo, que es un pilar. O sea, yo siempre digo, la causa comunista no abarca muchas causas, ¿no? Y la causa de la mujer, a fin de cabo, es una de las causas, y además es un pilar, ¿no? A fin de cabo no se puede prescindir de la otra mitad, es una cosa absurda, ¿no? Y entonces, pues, eso lo entendiré muy bien. A fin de cabo, quiero citar también lo que decían Marx y Engels, ¿no? Que el grado de emancipación de las mujeres es la medida natural de la emancipación de la sociedad en general, ¿no? Entonces, claro, los bolcheviques y los comunistas en general siempre hemos sido conscientes de ello, ¿no? Y volviendo un momento a la Revolución de Febrero, no sé si muchos lo sabían, pero las protestas, al fin y al cabo, coinciden que, no sé, en nuestro calendario, no en el de ellos, en el que tenían, pero es un 8 de marzo. Esto es en el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y claro, esto mucha gente se olvida de esto o directamente los medios de comunicación y todo lo han tapado y bueno, nos lanzan el Día de la Mujer, tal, ya está. Pero se esconden muchísimas cosas por detrás, ¿no? Y quería también decir una cosita en que había muchísimas mujeres que eran, aparte de amas de casa, las que se iban a protestar, fueron también mujeres trabajadoras del textil del distrito de Vyborg, Leningrado, actual San Petersburgo, y reunieron, cuando salieron, y para las 10 de la mañana reunieron a más de 20.000 personas y para la tarde eran 90.000 personas. O sea, una verdadera hazaña. Luego, bueno, se extendió por los días, se convirtió en insurrección revolucionaria y, bueno, acabaron aplicando el zar y demás y demás. Pues eso es lo que estábamos hablando, o sea, son tan fundamentales que dieron el pistoletazo de salida, o sea, todo empezó así. Que con respecto a lo del día lo del 8 de marzo, que eso ya, que además genera todos los años además muchísimas polémicas, porque es verdad que hay muchas teorías sobre por qué, cuándo, quién, por lo de siempre. Pero bueno, yo sí quería recomendar un texto de Lenin, que es con motivo del Día Internacional de la Mujer Obrera, creo, o de la Obrera, no recuerdo ahora bien si es así, que creo que está en internet con facilidad, que es de 1921, y habla de varias cuestiones que me parece interesante porque además ya es post-revolución, o sea, 1921. Ya había ocurrido todos estos acontecimientos y creo que es interesante también porque se hablan de esos textos en la época en la que están pasando las polémicas que ahora no sabemos cómo situar. Entonces, bueno. Creo que al libro te refieres, puede ser La emancipación de la mujer de Lenin, que hicieron una recopilación de textos. Esto es más bien como una especie de artículo, es algo breve, no es una. Yo lo he encontrado por separado, no sé exactamente ahora mismo a qué obra pertenecía, no recuerdo bien, pero se encontraba. Tú lo buscas en Google y yo recuerdo que era fácil. Sí, al final el libro este que te he dicho es una recopilación de textos segura, es que me suena. Pero bueno, vamos a seguir un poco para adelante. Hemos dicho, ¿no?, que las revoluciones, ¿no?, como dieron el pistoletazo de salida, ¿no?, las mujeres, y bueno, los bolcheviques acabaron tomando el poder, también con la gran labor de las mujeres y con, bueno, a fin de cabo estuvieron participando en la barricada, estuvieron agitando, participaron prácticamente en todas las labores de la revolución. Y bueno, toman el poder, se proclama la Rusia soviética, posteriormente la Unión Soviética, y se decretan unas medidas, ¿no?, unas medidas para mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras. Entonces, ¿qué medidas revolucionarias destacarías que favorecieron a las mujeres proletarias? Pues yo creo que la primera, porque además fue puntera a nivel mundial y algunas personas, en algunos países sigue sin existir, pero algunas personas creen que es algo que ha estado siempre, ay, me sale la palabra, el de maternidad, el permiso de maternidad, vale. El permiso de maternidad remunerado, eso se lo dieron a las mujeres trabajadoras rusas, pues si no recuerdo mal, poco, pero muy poco después de triunfar la revolución. Es decir, ya desde el principio se pone sobre la mesa también un principio que es fundamental de cómo entiende el marxismo la cuestión femenina, que es el hecho de la necesidad también de una socialización de los cuidados, que esto es muy importante, porque hoy en día, entre las muchas teorías que se manejan, parece que el gran planteamiento es que las mujeres no trabajen, vuelvan a casa, se encierren y se dediquen a tener hijos. Y realmente no es, nunca ha sido la propuesta del marxismo, ha sido siempre más bien que hace falta tener los medios de producción precisamente para socializar toda esa vida reproductiva. Y eso también es parte de esta medida, porque esta medida lo que busca es garantizar que esas mujeres
puedan tener hijos, después puedan reintegrarse a su trabajo cuando lo consideren, pero mientras tanto no se vean sometidas ni por la familia ni por ninguna otra circunstancia. Es algo tan importante como esto. Entonces, pone el pie, bajo mi punto de vista, en algo básico. Y en relación con todo eso, es cierto que también se desarrollan otro tipo de medidas con respecto a esa necesidad de ir socializando progresivamente los cuidados, ¿no? De guarderías, de comedores, de todas estas cuestiones que, por cierto, hoy en día, y voy a volver a hoy en día, nos están quitando, eran derechos que se han ido consiguiendo gracias a que ya se hicieron en la Unión Soviética y hoy en día nos los están quitando. Y eso que nos están quitando no es que se lo estén quitando todo el mundo, sino que sobre todo lo quitan en relación a quitar todo eso ayuda a aumentar la desigualdad y el enfrentamiento entre los sexos. O sea, que realmente ni siquiera es tan inocente. Entonces, bueno, que creo que es muy importante ver cómo se van planteando, insisto, distintas medidas que están todas relacionadas con la necesidad de que la mujer pueda ser un sujeto activo de la sociedad y para eso la sociedad entera se tiene que implicar en el desarrollo reproductivo. Insisto en todo esto porque ahora mismo está muy de moda, son debates que salen mucho. Entonces, entender que sí, que hay una estrategia, que sí que se lleva a cabo y que esa estrategia da como consecuencia, pues lo que estábamos hablando antes, que aparezcan mujeres científicas en años que no aparecían, que aparezcan grandes intelectuales femeninas en todos los campos, en las artes, un desarrollo también brutal del mundo artístico. O sea, esto se sigue, ¿no?, hablando, ¿no?, que si los compositores rusos, que sí, y también muchos nombres femeninos que vamos encontrando ahí y vamos viendo que su circunstancia ha cambiado. Y ha cambiado en base a esa serie de medidas que lo que han buscado es que todos esos elementos de opresión, en el sentido de tiranización, relacionado también con la tradición de miles de años, que eran las que sustentaban o sujetaban a la mujer dentro del hogar y demás, se van rompiendo, pero no se van rompiendo como una forma de ataque polémico, ni contra la institución familiar, ni nada de eso, sino a través del cambio de las condiciones materiales. Entonces yo creo que esto es muy importante. No hay un debate de abstracto ni de ideas, sino más bien, claro que también se dan, en la Unión Soviética hay incluso debates estúpidos a veces, ¿eh? O sea, que también se dan, pero sobre todo lo que se centra en la estrategia es cambiar esas condiciones materiales. Entonces creo que es interesante para comprender incluso cuáles son los planteamientos teóricos del marxismo. Luego también, ¿no?, el hecho del divorcio también, que si no recuerdo mal, sí, cuando las parejas se divorciaban en la Unión Soviética, la propiedad personal de cada uno volvía, o sea, no es como hoy en día, ¿no? O sea, y eso es una cosa muy importante. Bueno, el aborto también, que luego, bueno, vemos lo que... Ahora que para que no parezca que omitimos ningún tema, me parece oportuno hablar un poco del tema del aborto. Siempre ha habido mucha polémica con el tema del aborto. Bueno, con el tema del aborto es cierto que durante una época se limita el llevar a cabo el aborto, pero hay que tener en cuenta, yo creo que varios elementos. Yo durante años he intentado buscar los porqués y realmente es verdad que pasa como con el 8 de marzo, o sea, encuentras muchas teorías. Bajo mi punto de vista, todas esas teorías pues incluso pueden casar entre ellas, o sea, realmente ni siquiera son teorías que sean tan enemigas unas de otras. Entonces, entre las que he encontrado, primero, había un debate incluso dentro de estos congresos de mujeres obreras, o sea, dentro de las organizaciones femeninas del propio partido bolchevique, existía un debate sobre si se había entendido, si se estaba empleando bien toda esta cuestión dentro de esa masa de mujeres y de hombres, fundamentalmente analfabetos, que realmente es verdad que estamos hablando de abortos de principios del siglo XX, de lo que suponía eso a nivel médico, y que a lo mejor había como un uso un poco, ¿cómo decirlo?, un poco descuidado de esta cuestión. Este debate es que es importante porque eso no quiere decir que estas mujeres estuvieran defendiendo que se limitase el derecho de aborto, pero hay que entender que en el contexto existe un debate donde está diciendo a lo mejor todavía no estamos preparados para esto. Entonces está ese debate, está, como ya sabemos, también un acercamiento a la Iglesia ortodoxa porque es necesario en un momento determinado. Eso también influye, por supuesto. También influyen los contextos bélicos, o sea, la Unión Soviética, bueno, después de la Revolución Soviética viene una guerra civil, lo estábamos viendo, después viene la Segunda Guerra Mundial, está en un contexto bélico, prebélico, posbélico durante casi los primeros años, casi todo el tiempo. Y es cierto
que cuando hay un contexto bélico se tiende, no solamente la Unión Soviética, sino en general, a favorecer la natalidad. Y consideran que también esto es un mecanismo para favorecer la natalidad. Entonces, bajo mi punto de vista, confluyen, por eso digo que yo no creo que todos estos elementos sean opuestos unos a otros, bajo mi punto de vista, confluye todo esto para que se tome esa decisión, que insisto, no fue todo el tiempo, duró un periodo de tiempo y ya está. Pero yo creo que confluyen un poco todos estos elementos a tener en cuenta. El contexto de guerra, el contexto de pérdida de población, hace falta aumentar la natalidad, el contexto de que había un debate sobre si la sociedad en general estaba entendiendo determinadas cosas que los bolcheviques, que eran unas personas muy cultas, con mucho mundo, entendían, pero que personas que no estaban tan formadas a lo mejor no. Y después también esa influencia religiosa que también se entiende por una cuestión coyuntural. Entonces yo creo que hay que entenderlo así y entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que no deberíamos de verlo desde una perspectiva tan polémica, sino enfrentarlo con tranquilidad. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué ocurrió? Tratar de comprenderlo y tratar también de aprender algo, ¿no? de todo esto. Yo en este sentido quiero recomendar este libro que tengo ahora mismo en la mano, que es La mujer en la Unión Soviética, a ver si lo pronuncio bien, Serebrennikov, es un señor ruso, y en la página 77 habla precisamente del tema del aborto, ¿vale? Él menciona, al fin y al cabo, que ya, como sabía, estamos hablando ya de 1930, y no sé si fue 33, 34, cuando lo quitaron, que, bueno, que se había creado toda una red de casas cuna, de jardines de infancia, que la mujer era trabajadora, que tenía derecho y obligación de trabajar, de que, bueno, participaba en la vida política, bueno, que al fin y al cabo se cuidaba también por la salud de la mujer con toda esa extensa red sanitaria que había creado la Unión Soviética, ¿no? Y que por todo esto y por el fortalecimiento también de la familia, que habían prohibido, se había dictado la ley vigente en el uso de la prohibición del aborto. Eso es lo que dice. Ahora bien, también dice que prácticamente al dictarse esta ley, unas 9.000 mujeres escribieron directamente, mandando cartas, quejándose del asunto. Entonces, claro, esto también demuestra, primero, que existía democracia interna dentro del partido. Esto primero, luego, que esto no es una nota firmada por Stalin. O sea, eso también... Eso siempre es acusan o nos suelen acusar de hacer personalismo con Stalin, pero lo hacen normalmente los enemigos de Stalin, que le dan unos poderes que... a ver, Stalin hacía un poco lo que se decidía ahí, o sea, no podía decidir él solo eso, ¿sabes? Y de hecho cuando dicen, no, es que Stalin pensaba, yo no sé lo que pensaba Stalin, pero realmente no era tan relevante, o sea, había mucha más gente. No. Efectivamente, o sea, y además es que yo por lo menos he investigado un poco sobre esto, que quiero hacer un vídeo sobre el tema del aborto, ¿no? Esta discusión, y no he encontrado opiniones de Stalin al respecto. O sea, no los he encontrado. No, pero en relación con lo que dices también es cierto, o sea, toda esa estructura y también, bueno, esto ya es una opinión mía personal, pero también hay que entender que el aborto al fin y al cabo es cuando todo falla, o sea, realmente no es una cuestión, y mucho menos en la época en la que estamos hablando, con lo que suponía a nivel médico, no era una cuestión para reivindicar cómo, venga, vamos a hacer abortos todo el tiempo. O sea, eso también es una parodia que suelen hacer la gente que ataca al aborto, entonces creo que no se puede caer en eso. O sea, realmente lo suyo, lo lógico y lo razonable es apostar por una mejor educación sexual, porque la gente se cuide para que no se tenga que llegar a eso. Entonces, realmente no se puede decir que no estuvieran trabajando en los otros frentes, porque los otros frentes se trabajaron durante todo el tiempo. Entonces, bueno. Claro, efectivamente, o sea, y no sé, simplemente yo también lo cojo un poco como eso, como un ataque, ¿no? Hacia, mira, que eran retrógrados, eran bastante machistas, querían quitar derechos a mujeres, las mujeres tenían todos los derechos cubiertos, que bueno, que se quitó el aborto, bueno, en mi opinión, para mojarme un poco, pues sí, podemos admitir un poco, pues un poco cagada, ¿no? De lo que venía, ¿no? De lo revolucionario y puntero que llegan a ser los primeros decretos de la Rusia soviética, pero bueno, al fin y al cabo, lo que tú has dicho, o sea, revolución, guerra civil, las hambrunas que hubo, después la Segunda Guerra Mundial, o sea, bueno, miramos objetivamente y bueno, haciendo una balanza objetivamente hablando, pues da un saldo positivo, ¿no? En ese sentido. Las revoluciones son reales y como son reales, pues no pueden ser perfectas. O sea, van a ocurrir muchas cosas, van a tener que manejar muchas contradicciones internas
Y entonces a veces es verdad que como se tiende a idealizar el concepto de revolución, cuando realmente una vez que se toma el poder es cuando viene lo difícil, pero cuando tienes tú que trabajar con un montón de cosas muy complicadas y a veces aceptarás, a veces no, a veces se quedará en medio, pero bueno, es un poco lo que hay. Y bien Lenin decía, ¿no? De que al fin y al cabo es todo zigzags, ¿no? O sea, y para adelante, retrocesos, o sea, a ver, y efectivamente no se puede romantizar o idealizar la revolución cuando realmente es lo que es, ¿no? Una revolución con todo lo que conlleva y bueno, y hay que tener realmente pues cintura con todos estos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado un poco de todas las medidas que decretaron el gobierno soviético en ese sentido y que para entonces en los demás países capitalistas, no tan capitalistas, tan democráticos, llevan por su ausencia todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay también la diferencia un poco, ¿no? Del trabajo de los bolcheviques en el poder y el de los países capitalistas democráticos burgueses que, bueno, que se llenan la boca de democracias y, bueno, vemos realmente en aquellos años, ¿no?, para qué estaba la mujer, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención también los carteles de aquellos años, ¿no? De cómo, por ejemplo, veías los carteles en Estados Unidos y demás, veías un hombre tirado en la cama así y la mujer, cuida a tu hombre, no sé qué, llévale este producto, le vas a limpiar mejor la ropa, no sé qué. Y luego en la Unión Soviética, ¿no? La mujer, pues eso, en un soviet como elegida o en el Koljós trabajando, o sea. Yo no sé, así como detalle, vi una película soviética que ahora no recuerdo muy bien, era una comedia, no era una película de política ni nada de eso, y era en Moscú, en no sé, los años 60 o así, y era gracioso porque en medio de todo eso el hijo llega a la casa y le dice a la madre que le cosa un pantalón y la madre le dice que se lo cosa a él o si no que se encargue él de hacer la comida, o sea, la conversación que se trae, impensable en una película de Hollywood de esos años, o sea, impensable. Y no era la clave de la película, eso pasaba así como cualquier cosa cotidiana. Sí, sí, o sea, no, y luego también el libro este que os he mencionado, por ejemplo, o sea, echarle un vistazo porque realmente habla muy bien sobre todo lo que aportaron realmente las mujeres. O sea, a mí, no sé si sabrás, a mí me llamó poderosamente la atención cuando en la Segunda Guerra Mundial, porque algunas fueron al frente, otras actuaron como partisanas y otras directamente relevaron a sus maridos, hermanos o hijos en los trabajos. Y hubo una petición por parte de las obreras, no sé si me equivoco, era de Leningrado, si no me equivoco, que pedían, no, Leningrado porque estaba asediado, igual sería Moscú, bueno, hicieron una petición de que en las fábricas pusieran habitaciones para el descanso con camas para que no se fueran a casa. O sea, directamente para que durmieran allí y siguieran con la producción. O sea, prácticamente fueron las mujeres las que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial y es más, esa misma producción ayudó al Ejército Rojo a aplastar el fascismo, ¿no? Entonces, ahí también vemos, ¿no?, la enorme aportación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando mucho de la URSS, pero claro, no podemos tampoco dejar de lado los demás procesos revolucionarios y populares que ha habido en la historia del movimiento comunista, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué revoluciones destacarías en las que tuvieron una importancia significativa las mujeres, no? Bueno, primero voy a aprovechar también porque desde Volver a Marx hicimos un curso sobre la cuestión de la mujer y que está colgado en el canal de YouTube. Y además analizamos varios casos, porque además lo que voy a decir también va muy en relación con la experiencia que tuvimos preparando ese curso, con las personas que contactamos, porque tuvimos a una compañera cubana, profesora de economía política, también se conectaron dos compañeras desde Alemania, que vivieron toda la época de la RDA, bueno, era una madre y una hija, entonces contaban las dos experiencias. Y creo que son interesantes por los datos que dan, que son datos como muy personales. Tanto en un caso como en el otro, por ejemplo, a mí me llamó la atención que ambas se centraban mucho en la cuestión en que tanto en la RDA como en Cuba se centraron tanto en la mujer nueva que a veces casi que se les olvidó el hombre nuevo. Entonces, que se producía a veces incluso una descompensación porque incluso en Cuba hoy hay más mujeres que estudian que hombres. Entonces, realmente lo que ha ocurrido es que, claro, ha habido tanto esfuerzo puesto en tratar de igualar a las mujeres que al final, en muchos casos, lo que ha pasado es que incluso han superado y, bueno, ambas insistían en que la solución a eso son unas buenas juventudes, que ya lo unió todo.
Pero bueno, creo que eso es importante, pero yo destacaría con respecto al proceso revolucionario, sobre todo porque desde aquí creo que es más chocante y también lo estuvimos trabajando los que se dieron en el continente asiático. El caso de China y Vietnam, que son muy parecidos en relación a su contexto previo, son unas sociedades semifeudales donde el patriarcado es un patriarcado puro, o sea, no voy a entrar en la polémica ahora del patriarcado, pero es un patriarcado puro, donde hay esa estructura de propiedad en torno a ese patriarca, todo lo demás, incluidas sus esposas, que además pues, solían ser hasta 4 o más, son parte del mundo doméstico, o sea, de los enseres domésticos dentro de esa estructura de propiedad. Todo esto era la sociedad con la que se encuentran mayoritariamente países como China o Vietnam en el momento en el que se inician sus procesos revolucionarios. Y en ese sentido yo sí destacaría que hay también libros bastante interesantes tanto de China como de Vietnam que hablan en primera persona, militantes, cuadros, mujeres, porque existen varios cuadros mujeres, pero claro, estos cuadros mujeres eran todas de las zonas urbanas, provenientes de familias con posibles, lo que hemos hablado antes, que es lo lógico, que no se trata de otra cuestión, sino que es natural. Y de cómo ellas mismas, en el proceso que se fue dando revolucionario, tenían la labor de ir hacia esas zonas rurales para poder transmitir el mensaje, incluido en China con el tema de la larga marcha, que también bueno, sabemos todos lo que supuso eso. Y esas mujeres cuentan en primera persona en un montón de textos que bueno, también, insisto, también se pueden encontrar, pero tenía yo por aquí apuntado y ahora me tengo aquí un montón de papeles y no lo encuentro. Pero bueno, ahora lo busco. Ellas mismas cuentan cómo esa experiencia les llevó a conocer lo que era su país, porque no lo sabían. O sea, ellas ni siquiera sabían qué era lo que realmente era su país. Y cuál era la situación de las mujeres, cuál era la situación, por ejemplo, de las segundas y de las terceras esposas, y cómo, tanto en China como Vietnam, le dan una prioridad absoluta a todo esto. Bueno, está siempre la mítica frase de Mao, ¿no?, que dice que la mujer sujeta la mitad del cielo, que soy, bueno, en la época que a todo el mundo le dio por ser maoísta, en la época yo creo que menos centrada de China, pero en el resto del mundo esa época fue álgida, se hicieron películas, canciones, a la mitad del cielo apareció por todas partes. Eso por un lado, y después también Ho Chi Minh, que que sí lo tenía, que tendría que haber organizado yo aquí un poquito mejor. No, esto no es. Aquí, vale. Aquí hay una frase de Ho Chi Minh que lo que hablaba sobre el tema este de la mujer, y decía, mucha gente cree que la igualdad de los sexos es un problema simple, pero en la realidad la igualdad es una profunda y difícil revolución, porque el menosprecio de la mujer es hábito milenario. Está profundamente enraizado en el cerebro de cada uno, en la vida familiar, en el seno de todas las capas sociales. Uno no puede combatirlo por la fuerza. La amplitud de esta revolución reside en un proceso general sobre los planos políticos, económicos, culturales y jurídicos. Esta revolución debe cumplirse, además, en el interior de cada uno y extenderse por el pueblo. Esto lo declara Ho Chi Minh paralelamente, que empieza a formar, a veces incluso clandestinamente, a mujeres para crear cuadros dentro de la estructura, primero del Partido Comunista de Indochina, después ya, cuando ya va triunfando la revolución en Vietnam, pero con la necesidad, porque consideraban que era tan fundamental y tan básico en una sociedad tan extremadamente feudal y patriarcal como eran las que ellos tenían, el hecho de introducir como pudieran a todas las mujeres dentro de todo el mecanismo revolucionario. Y esto empieza a ocurrir y además sobre la marcha ellos van descubriendo cuáles son las taras, ¿no? Por ejemplo, quieren que las mujeres participen en la lucha armada, pero realmente ¿quién se queda con los niños? Entonces tienen que crear guarderías. Entonces, si vamos viendo la experiencia revolucionaria de Vietnam, por ejemplo, es muy interesante porque van a problema-solución todo el tiempo. Y realmente van desarrollando con todo eso toda una teoría revolucionaria que es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta si vamos actualmente a ver. Siempre se dice que son sociedades más conservadoras, por ejemplo, a lo mejor con el tema de la homosexualidad y demás, sí, en cierto modo, aunque realmente, ¿en comparación con qué? O sea, otra vez como siempre, pero realmente sí lo que vemos es que esas mujeres de esos dos países en concreto, porque es de lo que estoy hablando,
actuales, viniendo de donde vienen hace no tanto tiempo, realmente, evidentemente, se produjo, en este caso, lo que decía Fidel, que fue una revolución dentro de la revolución, y fue esa revolución de las mujeres. Por eso creo que, sobre todo en el continente asiático, por la situación previa que tenían, para mí, si alguien está interesado en investigar, les invito totalmente a leer sobre Vietnam y sobre China, porque la situación de las mujeres allí supuso tal cambio. Y gracias en concreto a esos preceptos y a esos planteamientos que, insisto, los grandes líderes de ambas revoluciones tenían tan claro desde el principio, que yo creo que, bueno, que simplemente la experiencia al final también es una forma de aprendizaje y a veces yo creo que además es la más divertida, ¿no? Para adentrar. Sí, yo siempre he llegado también a conclusiones parecidas, ¿no? Porque además las revoluciones, en el caso, pues, Cuba, China, Vietnam, todos estos países, su revolución no se realiza como la revolución rusa. Esto es, normalmente fueron del campo a las ciudades, ¿no? En el caso, bueno, excepto de Cuba, que fue desde la sierra hasta el llano, ¿no? Pero prácticamente es como algo prolongado, ¿no? Algo que va con el tiempo, ¿no? Es decir, algo que se tiene que ir extendiendo y a la vez que va extendiéndose se va creando distintas zonas, distintas zonas bajo control y demás. Claro, eso, la misma práctica lleva a plantearse, pues eso, a cubrir una solución, pero surge un nuevo problema, ¿no? Como bien has indicado tú. Entonces, claro, ciertos pensadores, ¿no? Como puede ser Ho Chi Minh, como puede ser Mao, puede ser Che Guevara o Fidel, es igual, ellos podían tener unas ideas claras porque habían leído a Marx y Engels, habían leído a Lenin, tenían el ejemplo, pero claro, yo me pongo en el papel de aquellos campesinos que se habían unido, por ejemplo, no sé, al Viet Minh o al Partido Comunista Chino, ¿no? En la larga marcha, y sin esos conocimientos, ¿no? De lo que Marx y Engels podían decir, por ejemplo, sobre la emancipación de la mujer, cómo se les surgieron esos problemas y cómo fueron realmente, ¿no? Solucionándolos mediante, pues eso, claro, se integran las mujeres a la lucha armada, efectivamente. ¿Quién cuida a los niños? ¿No? Pero entonces, si claro, consideraba importante que tenían que entrar, y eso ya sí era una exigencia del partido. ¿Por qué? Porque yo creo que en cierto modo también querían que se diese el problema y la solución dentro de su propia experiencia. Porque es verdad que a veces es difícil de explicar, pero en el momento en el que surge el problema es verdad que es mucho más fácil de explicar. Entonces, creo que realmente sí que hay, o sea, si hay un mandato, por ejemplo, de que las mujeres empiecen a participar más. Ho Chi Minh, de hecho, lo tiene muy claro, porque además es eso, es que estamos hablando de que tú mismo lo has dicho, que es que va del campo a la ciudad. ¿Cómo era esa mayoría social de esas zonas rurales? Esa mayoría social de esas zonas rurales es esa estructura feudal patriarcal. Entonces, no es un elemento, ya no solamente por la mujer, evidentemente por una cuestión de justicia, sino que incluso desde una perspectiva revolucionaria era un punto interesante que tocar. Y Ho Chi Minh lo ve claro. Y por eso también necesita, y en plan de las mujeres tienen que estar implicadas en la producción, en la lucha y en todo. Y si hay que solucionar otros problemas, pues se tienen que ir solucionando sobre la marcha. Y lo van solucionando. Y yo creo que ellos mismos se van dando cuenta de cuáles son los problemas que hay ahí en esa misma práctica, sin necesidad de que alguien venga a sentarles cátedra, ¿no? Efectivamente. Y por si alguno quiere conocer un poco, yo he apuntado algunas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, pues las Marianas en Cuba, que fue organizada por Celia Sánchez, el Ejército del Pelo Largo, que eran, me hace mucha gracia el nombre, que es el nombre que le puso Ho Chi Minh a un destacamento del Vietcong, y fueron muy importantes esas mujeres, o la Federación de Mujeres en China, que es más, esa federación hoy en día existe, está dentro del Partido Comunista Chino, pero bueno, se encargan precisamente, ¿no?, de mantener, de velar por los derechos de las mujeres en la China de hoy, ¿no? También quiero mencionar también a Thomas Sankara en este sentido también, lo mogollón de textos que escribe. Además, estamos yéndonos a África también, ¿no? Que África... Otro contexto con otras dificultades que también es lo que hablamos siempre, o sea, que lo mejor que bajo mi punto de vista nos da el marxismo-leninismo, es eso de poder aplicar a la realidad social para la transformación un método científico, que es un método de análisis de cualquier contexto en cualquier momento. O sea, realmente, evidentemente tenemos que hacer el trabajo y el esfuerzo de hacer ese análisis, pero es útil en cualquier contexto y en cualquier momento si tú eres capaz de hacer un buen análisis sobre la realidad social para transformarla. ¿Sabes? Creo que eso es para mí
el principal aporte que nos da el marxismo. Sí, y al fin y al cabo, ¿no? Yo lo que veo también en este sentido, ¿no? En comparación con los países democrático-burgueses que han conseguido, ¿no? También llegar a la igualdad y demás, pero claro, ha sido más progresivo, ¿no? Como más lento, ¿no? En cambio allí, como por ejemplo África, lo que he mencionado con Thomas Sankara, ¿no? Y todavía existen prácticas tan horrorosas como pues la ablación y demás. Llega Thomas Sankara, esto no puede ser, esto es una aberración, se prohíbe, punto. La mujer hay que sacarla del trabajo doméstico, hay que sacarla de la reclusión del hogar, fuera. Es decir, como son medidas drásticas ya directamente, o sea, se consigue, los saltos son más grandes en cuanto a la situación de las mujeres. En cambio, en Europa, bueno, pues ha sido como es como más curvado, ¿no? Ese desarrollo. Y bueno, y podemos ir también a los porcentajes, ¿no? Los países capitalistas, en realidad, ¿quién también ha conseguido esos cambios? Pues de nuevo la clase obrera. O sea, de nuevo en este caso las mujeres, pero también los hombres de la clase trabajadora. En 1913 en Barcelona hubo una huelga del textil precisamente para exigir la igualdad salarial y fue una huelga sindical. No fue una huelga de las mujeres, sino porque todos también entendieron rápido. Bueno, a algunos les costó más, porque vamos a ser honestos. A algunos les costó más, pero algunos entendieron rápido que realmente que las mujeres cobraran menos lo que iba a significar a la larga era que todos cobrasen menos. Entonces era en plan de, no, esto no se puede permitir como clase trabajadora. Entonces, realmente si vamos viendo las jornadas laborales de 8 horas, bueno, que ya no existe, vamos a dejar el tema de cómo está ahora la cosa, pero bueno, los derechos de maternidad, todo este tipo de cosas se han conseguido luchando. O sea, realmente a lo mejor no ha habido una revolución socialista, no ha habido una revolución popular, pero sí que las cosas que se han conseguido las ha conseguido el mismo sujeto político revolucionario. O sea, eso, e incluso las medidas más reformistas las ha conseguido el mismo sujeto político revolucionario. Entonces creo que es importante reivindicarlo para que sepamos hasta qué punto, si se pone, puede tener más fuerza y conseguir más cosas, porque hasta lo tonto lo consigues tú. No sé. Y creo que nos estamos dejando también que es el papel de las mujeres en la Guerra Civil Española. Esto de las famosas milicianas, ¿no? Yo en este sentido creo... No solo en la guerra, creo que es importante entender que las mujeres habían cambiado mucho. En el caso de España habían cambiado mucho desde principios del siglo XX por el mismo motivo que estábamos hablando al principio. O sea, esa entrada, introducción al mercado productivo, esa politización, sobre todo en esas zonas más industriales como es el caso de Barcelona, pero también había otro ejemplo de otra huelga muy parecida, en este caso en Málaga. O sea, se dan en varios sitios. Y después también el surgimiento de profesiones liberales enfocadas en las ciudades, como por ejemplo correos, ¿cómo se llama esto? Los tranvías. Hay determinadas profesiones que son profesiones ya muy vinculadas con la ciudad, donde las mujeres empiezan a tener otro tipo de empleos, y todo esto va generando un caldo de cultivo que efectivamente hay un proceso de cambio en esa situación general, volviendo a la frase de antes, y ese cambio de situación general también supone que es un dato objetivo de que hay un progreso social en marcha. Y también podríamos explicar por qué entonces dan un golpe, en plan, pues espérate que hay un progreso social en marcha. Entonces, bueno, insisto, y sin haber llegado a una revolución socialista, ¿quiénes habían sido los ejecutores de todo ese cambio, todo ese proceso que estaba en marcha? Efectivamente. Y yo recomiendo que a la gente que lea el libro Milicianas, sí, que no me acuerdo la autora quién era, pero es una profesora de Barcelona, un libro muy interesante que menciona un poquito esto, ¿no? También echa la vista atrás también, ¿no? Desde, pues eso, prácticamente desde 1917, ¿no? Un poco desde la Revolución Rusa, cómo afecta, ¿no? A todas las masas, cómo van tomando conciencia, cómo se van luchando en ese sentido. Y en la República llega ahí a ese sumum, ¿no? Y sobre, bueno, con la guerra civil ya ni te digo que las mujeres acuden al llamamiento, ¿no? Al frente, aunque luego la retiran, ¿no? Pero bueno. Y grandes líderes revolucionarias, mujeres, como independientemente de lo que después pudiera pasar con el Partido Comunista de España, el personaje fundamental de la época de la guerra, como es Dolores Ibarruri, la pasionaria, que además en 1942 se convierte en secretaria general de un partido político. No sé cuántas secretarias generales tenían otro tipo de partidos en esa época, no creo que ninguno tuviera ni una. También destacar en ese sentido, ya que ha salido ese tema, feminizado Partido Comunista Alemán, ¿no? Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin. Pero son casos que en realidad pueden parecer pocos, pero si vamos a la época, búscame un correlato dentro de otro tipo de ideología donde ocurriera
ni siquiera eso, no pasaba. O sea, se ve que hay un elemento más allá, que también es un elemento de carácter ideológico que lleva también a que sea normal, simplemente que sea normal que una mujer pueda llegar a secretario general, que eso no pasaba, no era muy común tampoco. A no ser que fueran organizaciones estrictamente femeninas, no organizaciones donde hubiera hombres y mujeres. Sí, al fin y al cabo yo creo que ahí juega muy bien el factor ideológico. O sea, yo creo que en esos años las mujeres eran totalmente conscientes, ¿no?, de que la propia ideología comunista era auténticamente la que velaba por sus intereses, ¿no? Y no solamente por los intereses que tal vez pueden repercutir a la mujer en concreto, sino que a la clase trabajadora en general, y ellas como mujeres proletarias, ¿no?, veían la justeza de esta ideología. Claro, pero alguno que esté viendo el vídeo se puede preguntar, ya, bueno, estoy hablando mucho de las revoluciones, de mucha participación de las mujeres, pero a ver, ¿se mejoraron las condiciones de las mujeres proletarias allí donde participaron en las revoluciones que participaron? Bueno, yo creo que ya con los datos que hemos dado, claro que se mejoraron las condiciones materiales porque no solamente es que se mejoraran las condiciones materiales personales de las mujeres proletarias, es que se mejoraron las condiciones materiales generales. Entonces, evidentemente, si tú vives en una sociedad que también es un poco lo que ocurre ahora, que en relación con lo de las mejoras que ha podido ocurrir en los países capitalistas, en los países de esos donde ha habido esa sociedad del bienestar, que insisto ya no tampoco está muy vigente, pero que lo tuvo, sí que es verdad que las mujeres han tenido también más posibilidades, pues lo mismo ocurría ahí. Es decir, volviendo otra vez a la cita, cuando hay un progreso general, donde mejor se ve es precisamente en cómo afecta a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una mayor socialización de todos esos cuidados que estábamos hablando, porque hay una mayor participación política pública, un mayor acceso a la educación, un mayor acceso a la sanidad. Todo eso lo hemos visto hasta en los países capitalistas, que es algo positivo para la mujer y para la sociedad en general. Pues si planteamos en una sociedad donde está basado en precisamente todo eso, pues es evidente que todos esos elementos les afectaron en positivo y que evidentemente la pérdida de todo eso pues supuso la catástrofe que supuso para todos, pero también en particular para las mujeres. ¿Y existió machismo en estos procesos revolucionarios? Evidentemente, o sea, es imposible plantear que una ideología social que ha sido construida durante siglos o milenios se pueda acabar simplemente por decreto. O sea, eso evidentemente no funciona así. Y de hecho, también la muestra está en que las asociaciones, las organizaciones en defensa de derechos de la mujer, no solamente de la mujer, sino también los planteamientos ideológicos del partido, o sea, podemos ver en cada uno de los casos, es que claro, que me voy a un tema, me voy a otro, porque depende del país, pero en todos se repite que hay un constante aprendizaje, un constante trabajo. Tú has dicho también antes lo de los carteles, esos carteles no los hacían de casualidad, esos carteles iban con intención. La película que yo he comentado también iba con intención. En Cuba, yéndonos a Cuba porque además es actual, en Cuba siguen trabajando incesantemente todos los días por trabajar el machismo que pueda y que siga habiendo en esa isla, porque es evidente que lo siga habiendo. Y en ningún momento, por cierto, nadie lo ha negado. O sea, al revés. O sea, es evidente que no puedes solucionar 100% toda una ideología social de milenios en unos años, ni siquiera en 100 años. O sea, eso tardará más, pero evidentemente si tú no tienes las condiciones, la situación de vulnerabilidad va a ser menor. Y si la situación de vulnerabilidad es menor, el machismo poco a poco también tiene por lo menos menos efecto. O por lo menos te lo tienes que guardar más en tu casa o para ti. Realmente es importante porque no se trata ya tanto de castigar las actitudes machistas, sino de fortalecer, en este caso a las mujeres, para que sean ellas las que no, pues, o sea, las que ese machismo no les pueda hacer daño o por lo menos les haga menos daño. Pero bueno, insisto, ninguna ideología social se soluciona por decreto. Entonces, claro, evidentemente todo es un proceso y esas sociedades que hemos hablado de varios casos, que eran sociedades completamente atrasadas, algunas semifeudales, no van a pasar de eso a de pronto ser lo más concienciados del mundo, porque si alguien te cuenta eso, te está mintiendo. O sea, eso no pasaría nunca en ningún lado. Sí, yo la mayor falla que veo, luego vamos a entrar un poquito en este tema, pero yo la mayor falla que veo de parte de muchos comunistas, y tanto hombres como mujeres, en este sentido, es que venden como la panacea, ¿no?, la toma de poder revolucionario, ¿no? Es decir, no, si todo lo que, como intentando negar un poco que existen ciertas
males que afectan a la mujer en particular, como puede ser el machismo, el sexismo, ¿no? La propia violencia ejercida hacia las mujeres, ¿no? No, eso desaparece, ¿no? Se ponen los comunistas en el poder, llevamos a cabo la lucha de clase, imponemos la dictadura del proletariado y, bueno, desaparece todas estas lacras. No desaparecen. Esto es que se crea... el marxismo, o sea, no. Sí, o sea, yo lo que pienso es que se crea la mejor plataforma para erradicar esas lacras, efectivamente, pero tú misma has dicho, ¿no? O sea, esos trabajos mismos evidencian de que se mantenían ciertas características de las anteriores ideologías y del anterior modo de producción. Solamente con respecto a las mujeres, en general, o sea, no se puede cambiar la ideología social que ha sido construida, porque la ideología social también se construye históricamente. Entonces tú tienes que ir construyendo históricamente una nueva ideología social. Es evidente que tú eso, si no cambias las condiciones materiales, y ahí vamos también al tema de por qué las políticas reformistas no solucionan realmente los problemas, porque a lo mejor cambian formalmente las cuestiones, pero si tú no cambias las condiciones materiales, vas a una pelea contra molinos de viento, pero eso no quiere decir que cambiando las condiciones materiales tú vayas a conseguir las cosas inmediatamente. No, una ideología social se construye históricamente, sea esa ideología social favorable o no lo sea, o sea buena o mala, tiene el mismo proceso de desarrollo, o sea, no es una cosa que se haga inmediata. También es verdad que yo creo que en relación con todo esto lo que ha ocurrido es que tras lo que se llama la crisis del movimiento comunista, tras la caída del bloque socialista, el muro de Berlín, que a algunos se nos cayó en la cabeza y entonces nos quedamos un poco tontos, no sé, algo pasó ahí. Bueno, en medio de toda esta situación, pues es verdad que ha habido muchos ataques, mucha tergiversación con respecto de lo que es el comunismo, con respecto a lo que es el marxismo. Entonces creo que hay como dos vías que se han tomado. Una ha sido las apuestas reformistas, decir, pues ya está, me adhiero a otras luchas y que las otras luchas me expliquen cuál es la realidad porque yo estaba equivocado, que de alguna manera reconoces eso, si acá ahí. Y después la otra postura, digo dos posturas que rechazo, después obviamente hay terceras y cuartas posturas que no, pero bueno, y otra postura ha sido el sectarismo, que ha sido en plan como el mundo me rechaza, yo me encierro en mí mismo y entonces ya mi defensa es una defensa emocional, no es una defensa racional y por lo tanto rechazo la mayor. Creo que ambas posturas son erróneas y creo que ambas posturas se han visto muy reforzadas por esa crisis del movimiento comunista. Afortunadamente creo que estamos saliendo de eso, aunque sigan quedando, pues, y quedarán, y siempre habrá gente que esté en esas posiciones, pero muchos de ellos no lo están, desde una perspectiva yo creo que de mala intención, sino más bien como autodefensiva, no sé. Sí, comparto bastante lo que dices, porque, bueno, yo también creo que también es a raíz, y si quieres entramos ya con este tema, ¿no? Que es del auge que ha tenido, ¿no? El feminismo, por parte, sobre todo aquí en España concretamente, por parte de Podemos, ¿no? Por ejemplo. Y a modo de reacción, ¿no? Intentar eso, encerrarse en uno mismo, tirar más de dogmatismo o más sectarismo, ¿no? Ideológico. Y, bueno, rechazar de plano, ¿no? Casi pues, todos los demás postulados, o sea, no sé, y vender, ¿no? De que la propia toma de poder, bueno, soluciona todo, ¿no? O sea, absolutamente todo, intentando negar, ¿no? Por lo que hemos dicho, ¿no? De que van a existir características de los anteriores modos y que hay que trabajar sobre ellas y que el socialismo y que la toma de poder es la mejor vía, el mejor camino para erradicar todo eso, ¿no? Vemos, joder, si fuera simplemente con la toma de poder, la Unión Soviética no hubiera implantado todas las medidas que acabamos de mencionar, ¿no? Hubieran desaparecido por arte de magia, ¿no? Entonces, claro, que se toma el poder, se empieza a modificar el socialismo, sí, efectivamente, pero hay que trabajar sobre todas las cuestiones. Entonces, en este sentido, la pregunta que te quiero hacer es, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con toda la fuerza que está cogiendo actualmente el feminismo, ¿no? Que, bueno, ya sabrás de quién hablo, de que está todo el día en la televisión hablando del feminismo y demás y demás. ¿Qué es lo que realmente beneficia a las mujeres trabajadoras? ¿Ese feminismo que venden desde la tele o la ideología marxista y el comunismo? Bueno, el feminismo es una ideología que surge en el contexto de las revoluciones liberales y por lo tanto, bueno, pues como muchas otras corrientes políticas de derechos civiles que son completamente legítimas, que quiero esto que quede bastante claro por lo que voy a decir después, pero sobre todo quiero que quede muy claro que no solo me parece legítimo, sino incluso comprensible, tanto en su contexto como a posteriori.
El feminismo, insisto, surge en esa época, el marxismo surge como una superación, es la apuesta por el socialismo científico, una superación del socialismo utópico y es una superación también de todas esas, realmente de todas esas luchas liberales muy bien intencionadas, muchas de ellas, la mayoría de ellas muy bien intencionadas, pero que realmente plantean, o sea, tienen una idea tanto teórica como práctica como organizativa diferente que la apuesta que hace el marxismo, que la apuesta que hace el marxismo se basa en unos postulados, insisto, desde la base, desde cuál es el sujeto político revolucionario, por qué, qué es lo que hace avanzar la historia, que es completamente diferente, y ya se me voy a centrar en el feminismo, al que plantea el feminismo. Partiendo de la base del feminismo, el sujeto político revolucionario del feminismo, evidentemente, es la mujer, y el sujeto político revolucionario del marxismo es la clase trabajadora. Ahí ya, evidentemente, estamos viendo que no es lo mismo, o sea, simplemente no es lo mismo. O sea, son dos cosas diferentes y eso quiere decir que tengan que ser enemigas acérrimas. No, evidentemente, como ocurre con cualquier otro tipo de ideología, ocurre con los anarquistas, ocurre con, bueno, incluso con los socialdemócratas a veces, incluso con los ecologistas o yo qué sé, o sea, depende de con quién y del contexto, de cuál sea la lucha que se esté dando en ese momento, puede ocurrir con casi con cualquiera, pueden ser aliados puntuales, pero sí que creo que es importante saber que son apuestas distintas. O sea, que no estoy diciendo con esto que, bajo mi punto de vista, la apuesta que ha conseguido transformaciones profundas y reales, evidentemente, después además de todo lo que hemos hablado, no solamente en sentido amplio, sino también para las mujeres, ha sido la apuesta revolucionaria del marxismo. Lo que dentro de plantear que el sujeto, o sea, es que para plantear que el feminismo fuera la solución tendría yo que plantear que el sujeto político revolucionario es la mujer y siendo sincera no creo que eso sea así porque además si vemos las experiencias concretas no es así, ni siquiera dentro del feminismo, por eso no existe el feminismo sino los feminismos. Es decir, ni siquiera dentro del feminismo pueden asumir su propio sujeto político. Y no quiero meterme con esto en ningún conflicto porque, insisto, considero que pueden ser aliados puntuales, aliadas en este caso puntuales en muchos contextos, pero considero que tienen dentro de su propio planteamiento unas carencias que le impiden que eso verdaderamente pueda llegar a ser auténticamente revolucionario. ¿Eso quiere decir que tengan mala intención? No. De hecho, todo lo contrario. Y también más aún, sí considero que con toda esta época de que es verdad que ha habido un auge del feminismo, no solo del feminismo, en realidad, de todas las luchas parciales, esta crisis del movimiento comunista, esto también viene de antes, ¿no? De la nueva izquierda de Estados Unidos, del mayo del 68, ya estaban surgiendo todo este tipo de luchas, en este caso pues parciales o concretas o light dentro de lo que es el planteamiento revolucionario. Esto ya venía y una de ellas yo creo que más o menos con la misma fuerza que todas las otras que he dicho en los últimos años ha sido el feminismo. Y en ese sentido es positivo para mí que muchas mujeres que estaban aisladas por culpa de esa propia crisis del movimiento comunista, que ha caído muchos en el sectarismo, otros en el reformismo, bueno, por todo ese contexto, muchas mujeres se han ido politizando y acabando en posiciones mucho más revolucionarias a través de ahí. Entonces, en ese sentido me parece positivo. Pero, insisto, bajo mi punto de vista creo que es fundamental, partiendo de la propia base de cuál es su sujeto político revolucionario, decir que son cosas distintas en sentido teórico, práctico, organizativo y de todo punto. Y bueno, ya. Y bueno, que evidentemente creo que ha quedado claro que considero que la apuesta que debemos tener todos y todas, y no lo digo por hacerme la moderna, digo todos y todas queriendo, para que quede muy claro, me refiero a todos y a todas, debería de ser poder trabajar por esa construcción del mundo nuevo a través de esa apuesta teórico-práctica del marxismo, que no solamente acoja a todos, sino que nos necesita a todos. Porque es verdad que se apuesta mucho a veces por plantearnos a las mujeres solo como víctimas, pero es que las mujeres también somos fundamentales como sujetos de transformación, como todo lo contrario. Entonces, realmente tenemos una responsabilidad. No solamente hay una responsabilidad para solucionar nuestro problema, sino nosotros tenemos una responsabilidad con respecto al planteamiento, o sea, con respecto a la transformación social general, que también influye, como ya hemos dicho varias veces, en la cuestión femenina. No ¿Y por qué crees? No sé si me he metido en un jardín. No, seguro que no. No sé, es interesante saber conocer distintas opiniones. Seguramente habrá gente que
que discrepará y habrá gente que te aplaudirá con lo que dirás. O sea, ya sabes, aquí en este mundo no se puede contentar a todo Dios, ¿no? Pero sí te quiero preguntar, ¿por qué crees, ¿no?, que muchas mujeres se han distanciado del comunismo? ¿Ya debe ser por la actitud que toman muchos hombres comunistas o porque la propia ideología se ha, no sé, masculinizado? ¿O qué opinas al respecto? Bueno, la ideología no está masculinizada. Creo que sí que hay un problema en relación con, a nivel histórico, lo que estábamos hablando, esa crisis del movimiento comunista, lo que hacen la mayor parte de los partidos, de organizaciones, o las que caen en el reformismo, lo primero que hacen realmente es acogerse a otras teorías políticas, asumirlas y hacer una especie de eclecticismo ahí entre mezcla de muchas cosas. Entonces, es verdad que muchas organizaciones políticas teóricamente comunistas son los primeros que han mandado a las mujeres hacia el feminismo, en plan, y de hecho a veces incluso literalmente, o sea, sin dejarles que participen en nada más, lo cual no sé si esto es muy revolucionario, yo creo que no. Y los sectarios, como estaban en esa actitud de reacción, de todo un ataque hacia nosotros, lo que han hecho es, en lugar de apostar, de comprender y de entender y de acercarse a lo que dice el marxismo sobre estas cuestiones, lo que han hecho es tomar posturas reaccionarias, y esa postura reaccionaria ha sido ese ataque, insisto, no un ataque desde la perspectiva marxista, sino un ataque desde la perspectiva más conservadora, más de derecha que puedas encontrar. Que esas han sido un poco las dos perspectivas que han hecho también que las mujeres se encuentren un poco en terreno de nadie. Y después también influye que evidentemente ha habido también un interés. O sea, hay determinadas corrientes que han surgido en momentos muy concretos, de la crisis del movimiento comunista, que yo creo que han sido mal interesadas para dividir y para tal. Pero, insisto, esto, que es verdad que también pasa, si todo lo demás no estuviera pasando, no tendría efecto. O sea, eso creo que sí que es importante. O sea, sí creo que hay que denunciar que evidentemente hay un ataque, pero, insisto, si todo lo demás no estuviera pasando, esto hubiera pasado sin pena ni gloria. Entonces, bueno, creo que hay que analizar un poco todo en su conjunto. ¿Y qué crees que deberíamos hacer los comunistas, ¿no?, para hacer ver a muchas mujeres, ¿no?, que actualmente igual se están dejando llevar por el movimiento feminista o lo que fuera, de que realmente, ¿no?, por las razones que has dicho antes, ¿no?, de que el sujeto revolucionario es la clase trabajadora, de que ellas forman parte de la causa comunista, de que esa lucha, ¿no?, por la emancipación de la mujer, el comunismo también aboga por la emancipación de la mujer, ¿no? ¿Qué tareas crees que tenemos pendientes en ese sentido? Bueno, yo primero sí quiero decir al respecto de este tema que ya es algo que está pasando y que está pasando solo. O sea, solo. Que está pasando gracias a, bajo mi punto de vista, que se está mejorando esa formación, esa organización política. Estamos viendo cómo efectivamente muchas mujeres que se politizaron desde esa perspectiva van progresivamente yendo más allá. O sea, creo que, bueno, incluida yo, o sea, a mí me preguntan hace unos años. No, yo siempre era de las que me declaraba feminista y muchas cosas más, por supuesto, pero, o sea, no solo feminista, pero aún así sí yo me declaro feminista. Ahora no me lo declaro porque he estudiado más cosas y lo veo diferente. Pero entonces sí, entonces yo entiendo a la gente que está en esa posición, lo entiendo perfectamente. Pero creo que realmente es algo que se da solo otra vez, como estábamos hablando, por la propia práctica política. Mientras más se fortalezca el movimiento comunista, mientras más volvamos a aceptar, a asumir nuestras propias teorías, nuestras propias prácticas políticas. Es que realmente hemos estado, yo creo, o hemos asumido prácticas y teorías políticas ajenas, o bien nos hemos encerrado en un caparazón, pero igualmente rechazando nuestras propias teorías. Creo que es muy importante volver a conocer la obra, no solo la obra teórica del marxismo, sino también a conocer y profundizar en la historia de esos procesos revolucionarios y en el qué hacer y saber que tienes una responsabilidad hoy y empezar a trabajarlo. Y que en ese mismo trabajo las mujeres trabajadoras van a estar donde siempre han estado, donde tienen que estar, que es básicamente luchando por la transformación social real y general, porque realmente no, las mujeres no solamente pensamos en las mujeres, pensamos en el mundo entero igual que los hombres, ¿no? Entonces creo que ese planteamiento es general y después también que creo que, insisto, o sea, mi percepción es que esto ya está pasando y si está pasando es porque algo estaremos haciendo bien. Sí, en ese sentido quiero citar una frase que decía Marx, ¿no?, que decía, no, integrar a las mujeres en el movimiento, dice, no hace falta, o sea, siempre han estado ahí, o sea, ¿no? Eso Marx lo
lo que recalca muy bien, yo creo que tiene bastante que ver con lo que has dicho, ¿no? En ese sentido. Es que están, o sea, es que, a ver, las mujeres, igual que los hombres, pero incluso sobre todo las mujeres, por las propias circunstancias que estamos hablando, son las que están padeciendo todas las contradicciones de este sistema. O sea, es que ya estamos. O sea, solamente a lo mejor lo que falta es pues que existan esas organizaciones revolucionarias y que eso se pueda dar cabida y entonces a lo mejor nos daríamos cuenta de que las mujeres están. O sea, que no es que no estén. Pero bueno, eso. Vale, pues vamos a ir terminando la entrevista ya y yo suelo dejar ya para el último, bueno, pues eso, 2 minutitos, 3 minutitos a las personas que entrevisto, ¿no? Para que digan lo que quieran, no sé si quieres promocionar algo, dar a conocer algo, bueno, te dejo libre para decir lo que quieras. Bueno, en primer lugar, felicidades por Red Planeta, que además soy una fan, y tengo que decirlo. Así que bueno, que un honor y que muchas gracias por invitarme, porque insisto, soy una fan. Y después, bueno, pues lo que ya has comentado, o sea, os invito a seguir Revista La Comuna y espero que os parezca interesante los artículos que compartimos, sobre todo hacemos análisis internacional, pero hay un poco de todo, también hay formación marxista, también hay distintas cuestiones. Después también Volver a Marx. Dentro de Volver a Marx ahora también participamos en una coordinadora con otras escuelas marxistas, sobre todo latinoamericanas. Pronto vamos a sacar además una revista que se llama Pensamiento Comunista, que bueno, también os invito a seguirla. Y bueno, y simplemente pues aquí a seguir aprendiendo porque realmente, insisto, yo creo que todavía lo que estamos en un momento muy incipiente, pero que es un momento muy positivo, donde tenemos que recuperar nuestra teoría y nuestra práctica política. Y para eso es verdad que tenemos que formarnos mucho y que también construir más. Entonces, bueno, pues aquí os espero, pero para ir mano a mano, como se dice, y seguir aprendiendo entre todos y todas. Sí, al final, bueno, ya sabes que dentro de poquito, ya menos de un mes, viene el 8 de marzo y ya sabes lo que ocurrirá también, ¿no? Saldrá todo el debate, a discutir, o sea que bueno, lo que suele pasar siempre. Cada año es más grave porque cada vez lo tratan de domesticar más, pero eso es normal. Pero también está esa cuestión. Realmente la lucha de clases, que la lucha de clases es mucho más que el obrerismo, o sea, la lucha de clases es algo bastante más elaborado, es la única lucha que nunca jamás en la vida va a costar la burguesía, porque eso no le interesa. Efectivamente. Pues nada, Carmen, todo un placer tenerte en el canal. Espero que podamos hacer en un futuro otros vídeos concretando en algún tema concreto, hacer algún debate con algún otros puntos de vista pues eso, con otras personas o lo que fuera. Por mí encantado, ya te iré comentando. Realmente me agrada mucho que te guste el canal, porque bueno, siempre es un gusto escuchar a la gente que le gusta el canal, ¿no? Eso significa que se está haciendo bien el trabajo, ¿no? Y realmente eso también invito a seguir, a seguir y a entrar en la página web también de la Comuna, que ahora también con todo lo que está pasando Rusia y Ucrania merece la pena leer las cosas, porque vamos, con todo lo que desinformación que hay, ¿no? Pues eso, no me enrollo más. Seguir la Comuna o a ti mismo, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Y suscribiros al canal de Volver a Marx, que merece la pena también. Lo dicho, Carmen, todo un placer tenerte aquí. Espero que nos veamos las caras en algún otro debate en un futuro en el canal. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y nada, ya vendremos otra vez con alguna otra entrevista o algún otro debate. Pues muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti.